Determinación de los efectos de la intervención en la salud, generales y diseños de un estudio de investigación. Conceptos iniciales. Antes de comenzar a desarrollar los diferentes tipos de estudios de investigación, es necesario familiarizarnos con los siguientes términos referentes al diseño de los estudios. Variables o efectos confundidores, tipos de errores, validez. Variables o efectos confundidores. En algunas ocasiones puede encontrarse una asociación entre el efecto de exposición o variable de interés y el evento de estudio sin que en realidad exista una relación entre ambas variables. Esto es producto de la presencia de una tercera variable llamado confundidor. Por la presencia que está asociada tanto con el factor de exposición como el evento en estudio en forma independiente. Imagine que quiere evaluar la asociación entre el uso de anteojos como factor de riesgo y el infarto agudo de miocardio como evento de estudio. En la siguiente tabla observaremos el número de IMA en pacientes que utilizan o no anteojos. Si hacemos las cuentas y estimamos el riesgo relativo, veremos la definición en la próxima clase. De IAM entre los pacientes que utilizan anteojos y los que no, veremos que el uso de anteojos tiene un poco más del doble de riesgo de sufrir un IAM que los que no los usan. Riesgo relativo es igual al riesgo que usan anteojos, riesgo en los que no usan anteojos. Si tuviéramos en cuenta estos números solamente podríamos intentar decir que utilizar anteojos se asocia al doble de riesgo de infarto, pero ¿esto es cierto? Veamos por ejemplo qué sucede con otros factores de exposición. En el estudio como la comparación de la edad. En los individuos mayores de 65 años, el riesgo de IAM es igual para aquellos que utilizan anteojos y para los que no los utilizan. Riesgo de IAM en pacientes que utilizan anteojos es igual a 2 dividido 40, que da 0.05, que sería el 5% de la población. Riesgos en pacientes que no utilizan anteojos es 8 dividido 160, que es igual a 0.05%, que es igual al 5%. Al analizar la misma relación en cada grupo de edad, vemos que la asociación entre usar anteojos y la presencia de IAM desaparece cuando tomamos en cuenta la edad de los individuos y que el riesgo debe de tener una IAM que es el mismo en aquellos pacientes que utilizan anteojos y los que no lo utilizan. En este caso, la edad está funcionando como factor confundidor de la asociación entre el uso de anteojos y el IAM. El factor de edad está relacionado de manera independiente tanto como el uso de anteojos. Los mayores de 65 años los usan más, como en la aparición de IAM, mayor riesgo de IAM según la edad, y eso confunde la asociación entre el uso de anteojos y IAM y la hace aparecer como una asociación real cuando en realidad no existe. En este claro ejemplo de la influencia que pueden tener los factores confundidores, cuando uno no los toma en cuenta en el análisis de los datos, o lo que es peor, cuando no se lo conoce. Por esta razón, cuando menos sea la presencia o influencia de confundidores en un estudio más creíble y válidas serán más conclusiones. Tipos de errores. El nivel de alfa
Contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener resultados como los observadores si no existen diferencias entre las muestras del grupo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener estos resultados solo por azar? Se acepta por convención que si esta probabilidad es menor al 5%, las diferencias o asociaciones halladas en un estudio podrían ser aceptadas como estadísticamente significativas, es decir, se consideran verdaderas. El nivel de alfa contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener resultados como los observadores si no existen diferencias entre las muestras del estudio? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener estos resultados por azar? Se acepta por convención que si esta probabilidad es menor al 5%, las diferencias o asociaciones halladas en un estudio podrían ser aceptadas como estadísticamente significativas, es decir, se consideran verdaderas. Error por azar o aleatorio. Se denomina error aleatorio a la variabilidad de las mediciones o estimaciones debidas completamente al azar, no tiene direccionalidad, es decir, no modifican los resultados sistemáticamente hacia uno u otro lado. Los errores por azar, llamados también errores tipo I o alfa, pueden ser manejados o corregidos. Podemos manejar el error por azar a través del uso de la estadística, definiendo cuál es el límite tolerable. Arbitrariamente se ha definido que, para considerarse estadísticamente significativa, la probabilidad que la variabilidad de las mediciones sea debido al azar debe ser menor al 5% o a lo que es la famosa P es igual a 0,05%. Error sistemático, sesgo o en inglés bias. Es la desviación sistemática y por lo que tanto direccional de los resultados o estimaciones de su valor correcto o real, asociada a fallas de diseño en la selección de la muestra o en el método de recolección de la información o del análisis. Falla en el control de posibles confundidores. Los sesgos que surjan en la fase de diseño no se pueden corregir una vez sometidos, no se pueden manipular estadísticamente, mientras que en la etapa de análisis del estudio hay sesgos que son recogibles con el uso apropiado de la estadística. Existen distintos tipos de sesgo. Los sesgos de información, que refieren los errores que pueden presentarse relacionados a las fuentes y formas de recolección de los datos. Por ejemplo, la revisión de historias clínicas que pueden estar incompletas, las encuestas con preguntas cuyas respuestas remontan al pasado, con la consiguiente dificultad para recordar la utilización de familiares o personas muy próximas en lugar de las participantes. Los sesgos de selección se refieren a la metodología utilizada en la selección de los participantes del estudio. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la relación entre el número de parejas sexuales y el riesgo de contraer VIH o hepatitis B, la selección de los participantes deben tener en cuenta la población de donde provienen, es decir, no podríamos elegir la muestra de una comunidad severamente religiosa, porque es probablemente que la asociación sea sistemáticamente subestimada, ya que el factor de riesgo, o sea, el número de parejas, no será representativo a la población en general. Por ejemplo, si tuviéramos un tirador experto de arco y flecha que da siempre en el blanco, las pequeñas variaciones entre tiro y tiro serán consideradas error por azar del mismo tirador. Si algún tirador fuera diferente y la probabilidad de que la diferencia
pueda ser asignada al azar fuera menor del 5%. La consideramos estadísticamente significativa y por ende como proveniente de otro tirador. Si el tirador estuviera constantemente viendo desde un costado, o sea, el sesgo, esto podría desviar el tiro, la estimación, sistemáticamente hacia el otro costado, obteniéndose entonces valores diferentes de los reales por la presencia de ese factor modificador. Validez. Como vimos en la clase de medicina basada en la evidencia, existen dos tipos de validez: interna y externa. La validez interna se refiere a la estructura interna o metodología del estudio, es decir, cómo el estudio ha diseñado y conducido. Tiene en cuenta si los resultados y su interpretación son coherentes con los métodos utilizados y si estos métodos fueron adecuados para responder las preguntas formuladas. Si el trabajo tiene validez interna, está bien hecho y por lo tanto carece de sesgos que de estar presentes pueden invalidar completamente el estudio. Validez externa. La validez externa se refiere a si las conclusiones obtenidas en el estudio, asumiendo que tiene validez interna, son generables a otras poblaciones. Imaginemos un estudio que evalúa el efecto del ácido acetil salicílico AAS sobre la posibilidad de sufrir un IAM. La validez interna se refiere a la manera en que el estudio está hecho y cómo ha sido diseñado, si no existen sesgos de selección ni de información en el que el diseño es el adecuado para responder las preguntas y el tamaño muestra es el adecuado. La validez externa implica si el estudio es aplicable a la población en la que deseo aplicarlo. Imaginen que el estudio hubiera sido realizado en pacientes mujeres menores de 60 años exclusivamente. Si lo que yo deseo es aplicarlo a pacientes mayores de 85 años de ambos sexos, la evidencia puede no ser extrapolable para el grupo de pacientes de mi interés. Pueden existir factores diferentes en la población de estudio, mujeres jóvenes, que hagan que los efectos AAS sean diferentes a la población sobre la que quiero aplicarlas, mujeres y hombres mayores de 85 años. Tipos de diseños de estudio de investigación. En este segmento, las clases analizaremos los siguientes tipos de estudios de investigación. Los estudios de investigación se clasifican en tipos de diseño de estudio. Pueden ser descriptivos y analíticos o expositivos. Los descriptivos se refiere a la descripción de referencias sin buscar asociación, casuales, reporte de caso individual, serie de datos, diagnóstico más frecuente, estudios prevalecen, estudios ecológicos, analíticos o explicativos. Buscan factores casuales o de asociación. Pueden ser experimentales y observacionales. En los experimentales evalúan la eficacia de intervención significadas por el investigador, o sea, el entorno controlado. Y en las observacionales investigan causas, etiologías o predicciones. El factor de exposición no está controlado por el investigador. Estudios descriptivos. Son aquellos estudios que solo describen características o frecuencias de una variable en una población. No intenta la búsqueda de asociaciones causadas entre variables. Ejemplos de este tipo de estudios son el reporte de casos, los diagnósticos más comunes de descripción de frecuencias, por ejemplo,
De 1.236 pacientes que consultaron en este periodo, un 23% lo hizo con ansiedad, un 37% por hipertensión. Si bien este tipo de estudios no intenta explicar las causas del fenómeno a estudiar, tiene una importancia fundamental para reconocer la realidad que muchas veces difieren la descriptiva entre otros medios o estudios, por el primer paso necesario para planificar cualquier estudio o intervención posterior, porque nos brinda la información básica entorno en el que se desarrolla la práctica médica. Estudios de corte transversal o de prevalencia. Estudia efectos y factores de riesgo en un momento determinado o en un periodo muy corto. Estudios de prevalencia. Los estudios de corte transversal están entre los estudios más comunes reportados en la lectura médica. Se trata de un diseño relativamente accesible en cuanto al costo y que no requiere seguimiento. Los datos sobre los factores de riesgo posibles y los efectos son recolectados al mismo tiempo, y aunque pueden establecer asociaciones entre variables, no pueden establecer ninguna presunción de casualidad. Estos estudios son muy útiles para generar hipótesis de asociaciones y son especialmente utilizados para determinar la prevalencia de distintos problemas en la población. Un ejemplo de este estudio es una evaluación del número de personas que suman más de 10 puntos en una escala de descripción a través de una encuesta administrada a una muestra de todos los pacientes que concurran a la consulta de un médico en un mes determinado. Esto nos dará una estimación de la prevalencia de percepción en este grupo y además podemos recolectar información sobre otras variables de interés y relaciones con la depresión. Estos estudios son muy útiles para describir la realidad rápidamente y así conocer y priorizar los problemas que afectan a una determinada población. Además, son un excelente punto de partida para generar hipótesis de trabajos futuros. Como se verá más adelante, en este tipo de estudios es el más indicado para evaluar las características de algún problema diagnóstico. Por ejemplo, cuán buena es la tomografía multicorte para el diagnóstico de enfermedad coronaria. En este caso, se aplica la tomografía y la coronografía como test de referencia a todos los pacientes y se veían cuán buena es. Como ocurre en otros estudios, una de las características más importantes para determinar la prevalencia de un evento es la selección apropiada de la muestra, ya que debe ser representativa de la población a la que se quiere extrapolar esos datos, cuál sesgos de selección limitará los resultados. A diferencia de los estudios observacionales, estudios de corte y casos de control, donde ocurre una secuencia de tiempo entre los eventos y la exportación, entre los estudios de corte transversal, el problema temporal no puede resolverse dando que los eventos y la exposición ocurren en el mismo momento. Algunos epidemiólogos entienden que cuando los eventos son muy frecuentes o se evalúan exposiciones de largo dato, sexo o grupo sanguíneo que claramente anteceden al evento de los estudios de corte transversal, puede interpretarse como estudios observacionales. Principales ventajas y desventajas de los estudios de corte transversal. Las desventajas serían: la información sobre efectos de riesgo y eventos es simultánea,
lo que impide interpretar relaciones de causa-efecto. Deben evaluarse adecuadamente la población de la cual se extrajo la información. Es generalizable, susceptibles a todo tipo de sesgo, selección de información y confundidores difíciles de controlar. Sesgo de incidencia, prevalencia, por ejemplo, los sujetos expuestos al RF que sufren de eventos se mueren antes de poder ser seleccionados, es decir, una posición menor de expuestos con la enfermedad va a ser observada, subestimada la asociación. Ventajas. Determina la prevalencia de un problema en un momento dado. Explora la asociación de diferentes variables con un evento de interés. Generan hipótesis de asociación causal, rápidos y baratos, útiles para evaluar estudios diagnósticos. Estudios analíticos o explicativos. Estos estudios intentan explicar lo que ocurre y por lo tanto buscan la asociación entre las variables, generalmente alguna en particular y el evento que interese. Pueden ser experimentales u observacionales. Los distintos tipos de estudios analíticos que valen de diferentes estrategias para la selección de la muestra en estudio y la distribución. El llamado factor de exposición o de riesgo. Utilizan diferentes métodos para recolectar la información y de manera las variables llamadas confundidores que pueden confundir parcial o totalmente la asociación entre una variable de interés y el evento en el estudio. Estas características hacen que cada una de ellas tenga beneficios y desventajas desde el punto de vista metodológico y que sus conclusiones deban ser analizadas a la luz del grado de evidencia que aporta. Dentro de los estudios analíticos o explicativos encontramos el estudio experimental y el estudio observacional. El estudio experimental son aquellos estudios en los que el investigador decide y maneja las condiciones del estudio seleccionado, de pacientes, distribución de intervención, a evaluar, seguimiento y manejo clínico, con el propósito de lograr una comparación no sesgada de los grupos evaluados. En este sentido, el investigador está realizando un experimento clínico, ya que controla las variables que van a analizar. El grupo recibe la intervención, por ejemplo, una droga X, un programa educativo, una maniobra de prevención, etc. Se llama grupo experimental y el grupo de referencia contra el cual se comparan los resultados en el grupo control. Es siempre prospectivo, es decir, que toda la información es recolectada hacia el futuro, evitando los problemas suscitados por la búsqueda de datos o eventos que ocurren en el pasado. Para evitar sesgos en la evaluación, idealmente será doble ciego, es decir, que ni el participante ni quien lo evalúa sabe en qué grupo pertenece. El estudio experimental de mejor nivel de evidencia es el ensayo clínico controlado y aleatorizado. La distribución de la intervención. ¿Qué significa aleatorización? Randomización. La característica más saliente de los SCA es el control sobre la distribución de los factores que requiere estudiar, es decir, la intervención. Aleatorizar significa que todos los participantes del estudio deben tener la misma posibilidad de estar en el grupo experimental o en el control, por ejemplo, a través del sorteo o una lista de números elegidos completamente al azar. De esta manera se evita que la presencia de otras variables confundidores
puedan explicar las eventuales diferencias entre los grupos, ya que la exposición al factor en estudio no tiene relación con absolutamente ningún otro variable en juego como la edad, sexo, educación, etc. Si una aleatorización está bien hecha, todos los posibles confundidores, tanto los conocidos como los desconocidos, quedaban distribuidos de forma equivalente en ambos grupos a comparar, y por lo tanto cualquier diferencia hallada será distribuida a la intervención que se desea evaluar. Por este motivo fundamental, los SSA proveen la evidencia más fuerte de asociación causal entre el factor de exposición y el evento en estudio. Principales ventajas y desventajas de las ECCAS. Desventajas: en general, caros y complejos de realizar, limitados por barreras éticas, incluyen población autoseleccionada. Ventajas: establece la mejor evidencia de causa-efecto, evita sesgos por confundidores y asignación de la intervención al azar. Es fundamental recordar que para todo SSA es necesario contar con el consentimiento de los individuos que participan. Esto sin dudas produce un sesgo de selección importante que puede disminuir la validez externa del trabajo, ya que no todos los individuos elegidos para el estudio van a querer ser parte del mismo, y solo lo hacen quienes voluntariamente acordaron participar. Al ser un estudio prospectivo hacia adelante, existe el riesgo de perder participantes, ya que algunos se arrepienten o no desean seguir porque tienen efectos adversos, otros simplemente dejan de ir a los controles o no contestan las encuestas. Si esta pérdida es importante, más del 30 al 40% deben tenerse información sobre los que abordaron, o sea, los dropouts. De los contrarios, los resultados del estudio pueden estar sesgados. También pueden ocurrir contaminación de los grupos cuando aquellos pacientes que fueron asignados a una determinada estrategia terminan recibiendo la del otro grupo. El tipo de intervención debe ser claramente definida, práctica y reproducible para su eficacia. Por otro lado, la aleatorización debe estar diseñada a prueba de fallas, para que no exista la posibilidad de que nadie pueda influir en qué tratamiento reciba el paciente. En este sentido, la aleatorización a través de una central telefónica es el método más seguro y que garantiza este ocultamiento de las secuencias de asignación. La eficacia que evalúa en función del impacto que produce la intervención únicamente en quienes la reciben en condiciones ideales. Muy buena adherencia y cooperación con la recomendación médica, mientras que la efectividad se establece evaluando el impacto que tiene la recomendación del tratamiento, incluyendo en el análisis tanto a aquellos que no lo toman como también a los que por diferentes razones no siguieron las recomendaciones en la vida real. Esto significa que, por ejemplo, un tratamiento puede producir mejoría clínica en aquellos que lo toman y entonces será eficaz, pero no será efectivo si la mayoría de los pacientes en quienes están indicando o recomendando no lo toman por razones de costo, efectos adversos, dificultades operativas, etc. Aspectos que deben ser considerados en el diseño de un SSA. Población en estudio. Los criterios de inclusión y exclusión claros y aceptables.
Intervención. Definir claramente, reproducible, práctica. Todos los participantes tienen la misma chance de recibirla. Adherencia al tratamiento asignado. Pueden aumentar o disminuir la efectividad en forma espúrea. Pérdidas de seguimiento o abandonos. Manejo adecuado en el análisis. Investigación de los sujetos que abandonan. Por ejemplo, paradójicamente de esto es el Diabetes Control and Complication Trial, que demostró claramente la eficacia del tratamiento insulínico intensivo para retardar y disminuir el proceso de complicaciones en diabéticos insulino dependientes. No obstante, las dificultades de costo y operaciones para poder recomendar globalmente varias inyecciones diarias de insulina correcta o una bomba sumando a los controles diarios con hemoglucose test hacen que esa intervención sea eficaz pero poco efectiva. Al analizar un informe de ETS se deberá tener en cuenta muy específicamente la efectividad, ya que poco servirá a los pacientes resultados obtenidos en condiciones ideales que no han podido reproducirse de una población similar a aquellas en las que la tecnología será aplicada. A los fines de generalizar los resultados, la validez externa, la evaluación de un ESCA debe basarse en la efectividad y no solo en la eficacia de la intervención. Por último, aun cuando las dificultades operativas, económicas y éticas que caracterizan a este tipo de estudios hacen que en muchos casos no se puedan realizar cuando se debe evaluar una tecnología que implica una intervención. No deberíamos alejarnos de los estudios experimentales, ya que representan la evidencia más contundente para establecer una asociación causal entre el factor de exposición y el evento de interés. Estudios observacionales. La mayor de las preguntas sobre factores de riesgo no pueden ser evaluados con estudios experimentales, aunque estos sean más rigurosos desde el punto de vista científico, debido a que no sería ético exponer a una persona a un riesgo en una investigación. En estos casos se utilizan fundamentales los estudios observacionales. Los estudios observacionales son muchas veces la única alternativa factible para responder preguntas sobre riesgo en epidemiología. En este tipo de estudios, a diferencia de los estudios experimentales, el investigador se limita a observar lo que ocurre en los grupos en función de la exposición o no a un factor de riesgo. Los estudios observacionales están sujetos a muchos potenciales, están sujetos a sesgos, ya que el hecho de que sea una persona esté expuesta o no a un factor de riesgo pueden no ser independientes de otras características que determinen esa exposición. En el caso de que estuvieran a su vez relacionadas con el evento en estudio, actuarían como variables fundadoras. Por eso, además de la rigurosidad del diseño, el mayor desafío de los estudios observacionales es controlar la presencia de confundidores lo más estrictamente posible. Si estuviéramos evaluando la evidencia de la relación entre la exposición al absceso y el riesgo de padecer un cáncer de pulmón, no sería posible realizar un ESCA donde expusiéramos a un grupo al absceso y al otro no. En este caso, realizamos un estudio observacional donde incluimos pacientes que por alguna razón están expuestos al absceso y otro grupo no, y evaluamos si presentan más cáncer de pulmón o no.
Incluimos pacientes con cáncer de pulmón y pacientes sanos y evaluamos cuántos en cada grupo estuvieron una exposición al absceso, estudio de caso y controles. El sesgo potencial es que aquellos pacientes expuestos al absceso presentan otras características específicas no independientes a la exposición que influía también sobre la aparición del evento. En este caso, el cáncer pulmonar, por ejemplo, son de bajo nivel socioeconómico, viven en una región determinada, etc. Dentro de los estudios observacionales hablaremos acerca de estudios de cohortes. Este tema se complementa con la clase acerca de otros diseños de investigación. Estudios de cohortes o de seguimiento. Una cohorte es un grupo de personas que tienen en común alguna característica en particular. En un estudio de cohortes, el investigador observa dos grupos libres de eventos de interés. Al comienzo del seguimiento, por ejemplo, expuestos o no expuestos a determinados factores de riesgo a lo largo de un periodo y registran los eventos nuevos que ocurren en uno u otro grupo para luego poder compararlos. El tiempo de seguimiento debe ser lo suficientemente largo como para que el evento pueda manifestarse, por lo tanto, no son estudios apropiados para estudiar eventos poco comunes, ya que se requiere un tiempo de seguimiento inaceptable o un número muy elevado de sujetos. Como todo estudio prospectivo, deben extremarse las medidas para obtener información completa sobre la mayoría de los participantes, ya que la pérdida de datos puede modificar significativamente los resultados, especialmente cuando hay mayor pérdida en uno de los dos grupos. Un ejemplo clásico de este tipo de diseño es famoso el estudio de Friedman, que comenzó en 1949 como el objeto de identificar factores asociados al riesgo de enfermedad coronaria. Aproximadamente el 50% de la población de entre 30 y 59 años de ese pueblo de Estados Unidos fue examinada y se determinó que 5.127 de ellos no tenían ninguna evidencia de enfermedad coronaria. Estas personas fueron examinadas cada 2 años, restringiéndose todos los eventos coronarios identificados a lo largo de las siguientes décadas. Este estudio permite establecer que aquellas que tienen uno o más de los de hoy clásicos factores de riesgo coronarios tienen un riesgo significativamente mayor que padece de eventos coronarios. Principales ventajas y desventajas de los estudios de cohorte. Desventajas: insume, costos y tiempo. Pérdida de seguimiento de los grupos. Sesgo de vigilancia, búsqueda más exhaustiva del evento en los expuestos, distribución no balanceada de variables confundidoras, no es práctico para evaluar eventos poco prevalentes. Ventaja: establece secuencia temporal, mide incidencia, mejora control en la selección de la población, identificación confiable de los eventos en estudio, puede evaluar exposiciones poco frecuentes. Si bien es cierto que solo los experimentos pueden establecer fehacientemente la relación causal entre un factor y el evento de interés, los estudios de cohorte bien diseñados permiten una fuerte precisión de causalidad. Por ser en general prospectivos, miden la ocurrencia
de eventos nuevos en la población susceptible y pueden definir los criterios para identificarlos de forma confiable. Los estudios de cohortes son particularmente útiles para estudiar la exposición a factores poco comunes. Además, el costo y la dificultad de su coordinación existe un potencial sesgo particular para los estudios de cohorte que en la búsqueda más exhaustiva del evento en el grupo de los expuestos potencial riesgo del subregistro de eventos en los no expuestos. Este sesgo de vigilancia puede ocurrir cuando los evaluadores no están ciegos son respecto al grupo al que pertenece el paciente, expuestos o no. Esto puede atender, controlar los hallazgos del estudio, estudios de caso y controles. Si quisiéramos evaluar la relación que existe entre el consumo de café como factor de riesgo y la ocurrencia de cáncer de páncreas, necesitaríamos diseñar un estudio cuyas características permita comparar dos grupos controlados, los posibles cofundadores y reclutar un número suficiente de participantes en cada grupo para poder comparar estadísticas. El KPN no es un evento común en la población, motivo por el cual, si diseñamos un estudio de cohortes, necesitaríamos reclutar un número inmenso de participantes y seguirlos por un lapso extremadamente prolongado para poder lograr identificar un número de eventos suficientes como para poder comparar a aquellos que consuman café, o sea, los expuestos, con los que no consumidores no expuestos, en relación al desarrollo del KPN. Una alternativa posible entonces es diseñar un estudio que busque hacia atrás en el tiempo y compare la frecuencia del factor de riesgo de consumo de café en un grupo de casos pacientes con KPN y en uno de controles sin KPN. Esta es la estructura de un estudio caso control. A diferencia de los estudios coherentes en los que el investigador selecciona la población en función a la exposición de un factor de riesgo determinado y evalúa la ocurrencia del evento. La selección de los grupos en los estudios caso control se realiza en función de la ocurrencia del evento y se va hacia el pasado retrospectivo a buscar si la exposición al factor de riesgo fue diferente en uno y otro grupo. Se parte de la selección de individuos que hayan sufrido el evento de interés y de un grupo control de que no haya sufrido, pero que se comparable en todos o la mayoría de las características con el grupo de casos. Los estudios caso control son especialmente útiles para estudiar eventos poco comunes. En este ejemplo se selecciona un grupo de pacientes con cáncer de pulmón y un grupo de características similares de pacientes sanos. Se evaluó respectivamente cuántos pacientes de cada grupo habían estado expuestos al tabaco. La medida de asociación relacionará la chance de haber sido tabaquista en los pacientes enfermos y los sanos, dado que evalúan retrospectivamente la distribución del factor de riesgo entre los casos y los controles que ya tuvieron o no estuvieron el evento. Estos estudios no pueden evaluar riesgos de ocurrencia del evento en el tiempo como que si puedan hacerlo los de cohortes. La medida de asociación de
ODS ratio es un cociente que estima la diferencia de la distribución del factor de riesgo entre los casos y los controles y nos informa cuánto más prevalente es el factor de riesgo en una población comparada con la otra. Es una medida de asociación que en la mayoría de los casos puede funcionar como una aceptable aproximación a una medida de riesgo relativo. Principales ventajas y desventajas de los estudios de caso y controles. Desventajas. Susceptible a muchos sesgos, recuerdo selectivo y diferente a determinada exposición entre casos y controles. Problemas de definición de casos y selección de una población control adecuada. Distribución no balanceada de variables confundadoras. Ventajas. Eficiencia, costo y rapidez. Establece posibles causas a través de la asociación entre el FR y el evento de interés. Muy útil para el estudio de eventos de baja prevalencia. Los problemas típicos a los que están sujetos los estudios caso-control son los sesgos de selección y de información, y al igual que el resto de los estudios observacionales, la presencia de factores confundidores que deben ser controlados en el análisis. Volvamos al ejemplo del estudio de café y KPN. Los participantes de un grupo de control adecuado deben ser lo más parecidos posible a los casos, excepto que por el evento. Por eso los autores de este trabajo buscan a los pacientes del grupo control en el mismo lugar donde habían reclutado los casos. Los servicios de gastroenterología de 11 hospitales del área de Boston, Estados Unidos, luego analizó los datos concluyendo que el consumo de café era mucho más prevalente entre los pacientes con KPN que entre los controles y la asociación era altamente significativa. Luego que revisaran los criterios de selección del grupo control, se veía claramente que los pacientes gastroenterológicos tenían un consumo de café muy inferior al de la población general y por lo tanto al compararlos con los casos aparecía esto como grandes consumidores. La condición fundamental para elegir un adecuado grupo de control, además, es de que puedan ser comparables con los casos. Es que la distribución del factor de riesgo entre los controles sea representativa de la distribución de ese factor en la población general. Los estudios observacionales brindan información muy valiosa y ofrecen diferentes grados de evidencia de la asociación entre variables. De ellos, el estudio de cohortes es el que con la mayor fuerza la establece y en muchos casos es considerada suficientemente para explicar casualidad y especialmente en aquellos casos en el que una aleatorización del factor de riesgo no se puede realizar por limitaciones de índole ética, por ejemplo, tabaco y cáncer de pulmón. Si bien es cierto que todos los estudios observacionales pueden tener muchos sesgos, esto puede ser un mayor previsto en el diseño original y controlados eficazmente en el análisis de los datos. Aunque el mejor estudio de investigación está lejos de ser perfecto y siempre podría encontrar posibles problemas en su diseño o análisis, el concepto fundamental es poder identificar la presencia de sesgos que no impidan aceptar las conclusiones del estudio como válidas. Falta de validez interna o reconocer características del trabajo que limitan su generalización. Falta de validez externa. Estudios de investigación.
Descriptivos. Descripción de frecuencias sin buscar asociación causales. Reporte de casos individuales, serie de casos diagnósticos más frecuentes. Estudios analíticos o explicativos. Buscan factores causales o de asociación. Experimentales. Evalúa la efectividad de intervención distribuidas y controladas por el investigador. Ensayos clínicos randomizados y controlados proveen la mejor evidencia de causalidad. Observacionales. Buscan causa, etiologías o predictores. El factor de exposición no está controlado por el investigador. Estudio de cohortes. Prospectivo o de seguimiento. Bien hecho puede establecerse causalidad probable, ya que la exposición predece el evento del estudio. Histórico prospectivo o corte retrospectiva. Establece asociación y puede especular sobre casualidad. Estudios caso control retrospectivo. Establece asociaciones y puede generar hipótesis de casualidad. Estudio de corte transversal. Establece asociación no causal, genera hipótesis en estudios explorativos. Niveles de evidencia. Dentro del concepto de evidencia está implícito el grado de confiabilidad de la información y esta depende en gran parte de los métodos utilizados para obtenerla. En medicina la información se difunde diariamente en grandes cantidades y esta debe ser evaluada responsablemente para decidir si es útil, relevante y válida, como para ser incorporada o no a la práctica diaria. Como vimos en la clase de medicina basada en la evidencia, existen múltiples sistemas de gradación de la evidencia. Desarrollamos en esta clase de sistema genérico. Cada evidencia existen distintas fuentes de información, ya que cada uno nos brinda distintos grados de comodidad, accesibilidad y confiabilidad. Los estudios de investigación ofrecen diferentes enfoques para contestar preguntas y proveer distintos grados de evidencia para establecer la verdadera relación entre los factores en estudio. Es por esto que se decidió clasificar el grado de evidencia que respalda los conocimientos actuales según la estrategia utilizada para obtenerlos. Grado 1. Evidencia obtenida a partir de menos un ensayo clínico aleatorizado, controlado, bien diseñado. Grupo 2.1. Evidencia obtenida a partir de ensayos controlados, no aleatorizados, bien diseñados. Grupos 2.2. Evidencia obtenida a partir de estudios de cohortes o estudios con casos controlados, bien diseñados, realizados preferentemente en más de un centro o más de un grupo de investigadores. Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo con o sin ningún grupo control. Incluye resultados contundentes producidos por experimentos no controlados. Por ejemplo, introducción de la penicilina en los años 40. Y grado 3. Opciones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos o informes de comités de expertos. Grados de recomendación de la tercera edición de la Fuerza de Tareas Preventivas de Estados Unidos. A. Existe buena evidencia científica y recomienda la práctica en magnitud de beneficio en sustancial. B. Existe buena o suficiente
buena evidencia científica para recomendar la práctica y la magnitud del beneficio supera los riesgos. C. Existe buena o suficientemente buena evidencia para recomendarla. La práctica, pero la magnitud del beneficio es pequeña. Existe buena o suficientemente buena evidencia para no recomendar la práctica y la magnitud del beneficio es nula. Y la evidencia disponible es insuficientemente para concluir a favor o en contra de la práctica y la magnitud del beneficio no puede ser determinada. En estudios está en manos del investigador e idealmente es asignada al azar.